Hola amiguitos, en este video vamos ahora a resolver este problemita con el objetivo de hallar esta tensión V triangulito y esta corriente I triangulito mediante el método de corrientes de malla. Lo que podemos observar en este caso es que hay dos fuentes dependientes, una de tensión y una de corriente, no te vayas a confundir. Esto es una fuente de tensión que depende de una corriente y esto es una fuente de corriente que depende de una tensión, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos con el procedimiento. Primero vamos a colocar una corriente de malla en cada una de las mallas. Aquí le voy a colocar la corriente de malla I1, aquí la corriente de malla I2 y aquí la corriente de malla I3. Listo. Seguido de eso, vamos a tratar de expresar estas corrientes de malla, o mejor dicho, estas incógnitas nuevas complementarias en función de estas corrientes de malla. Lo que pasa es que si yo el sistema lo resuelvo con todas las incógnitas, tendría que generar 5 ecuaciones para 5 incógnitas, lo cual es absurdo para resolver, es muy complicado. Lo recomendable en este tipo de casos es expresar estas nuevas incógnitas que son diferentes a las corrientes de malla en función justamente de las corrientes de malla, ¿de acuerdo? Para eso revisemos un poquito el circuito. A ver, por un lado podemos observar, por ejemplo, que por este elemento está pasando una corriente en este sentido. ¿Cómo sé que está en ese sentido? Muy sencillo. Recuerda que es una resistencia y en una resistencia siempre la corriente va del más al menos. Y me doy cuenta que justamente esta corriente es la corriente de malla I1. Porque esta corriente de malla viene de esta forma y estaría pasando por ese elemento de izquierda a derecha. Esta es la corriente I1. A partir de ahí entonces tenemos una primera ecuación. Podemos observar que la tensión V triangulito aplicando la ley de Ohm será igual a I1 por 6 o 6I1, ¿cierto? Primera ecuación. Aquí digamos que ya tengo cómo expresar V triangulito en función de I1. De esa forma, V triangulito ya no es una nueva incógnita, sino que está en función de las corrientes de malla. De la misma forma, vamos a hacer con este I triangulito. En este caso, cuidadito porque fíjate que la corriente que pasa por acá con respecto a la corriente de malla es así, ¿cierto? Porque aquí la corriente circula de esta forma, la corriente de malla, y justamente como esta corriente pasa por este elemento, su corriente es I2, ¿correcto? Pero me doy cuenta que por este elemento, según el problema, pasa una corriente I triangulito hacia la izquierda, pero la corriente de malla es hacia la derecha. Por lo tanto, es el opuesto, ¿no? O sea que I triangulito es el opuesto de I2. Con esto estamos consiguiendo que ahora la incógnita I triangulito esté en función de la corriente de malla. Ya no es entonces una nueva incógnita, sino que ahora es dependiente de la corriente de malla. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de comenzar a plantear las mallas, a resolver las mallas, primero vamos a analizar la fuente de corriente. Recuerda, ese es el orden, ¿no? Primero expresar las nuevas incógnitas en función de las corrientes de malla, luego analizar las fuentes de corriente y por último plantear la ecuación de la malla. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos entonces con esta cosita. Me doy cuenta que esta cosita viene aquí hacia abajo, ¿cierto? Ya, pero la corriente de malla en esta rama, bueno, la corriente en esta rama también es hacia abajo, porque es la corriente de malla que ves acá. Entonces, a partir de ahí podemos observar lo siguiente. Podemos ver que I3, esta corriente I3, es igual a 1,6 V triangulito. Ah, ya. ¿Pero V triangulito no es esto? Sí, V triangulito es eso. Por lo tanto, V triangulito es 6 veces I1. Y a partir de acá tengo una ecuación. Operando esta parte nos queda 9,6. Quedando así. 9,6 y 1. Y este I3 que está aquí sumando pasa acá a restar menos I3. Listo. Con eso entonces ya tenemos la primera ecuación. ¿De acuerdo? Primera ecuación establecida.
Ahora sí, continuemos ya planteando las mallas. Ya analizamos la fuente de corriente. No hay más fuentes de corriente por analizar. Vamos ahora a plantear para las mallas. Comencemos con la malla 1. A ver, comencemos con la malla 1, la malla que está acá. Ya, primero las fuentes de tensión. A ver por acá, viene la corriente de malla y va del más al menos. Como va del más al menos disminuye la tensión menos 75. Ya está, seguimos por acá, otra fuente de tensión del menos al más, en ese caso aumenta. 7 y triangulito, que es el valor de la fuente de tensión. Cuando aumenta, recuerda, sumamos. Esto de aquí es igual a la corriente de la malla, en este caso I1, multiplicado por la suma de todas las resistencias que aparecen en esta malla, 12 y 6. 12 más 6. A esto le vas a restar la corriente de la malla adyacente a la malla 1, o sea, la malla 2. Y 2 multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, 12 en ese caso, ¿no? La fuente de tensión, recuerda que ya está siendo considerada acá. No es necesario volverla a analizar. Toda esta parte es I por R. Ya está. No hay nada más que hacer en esto. No es la ecuación de la malla. Pero eso sí, hay que recordar que V triangulito se conoce. Perdón, I triangulito se conoce. Es menos I2. Menos I2. A ver, planteemos entonces la ecuación de esa malla. Aquí abajito, ¿ya? No, acá mejor. Menos 75 queda acá. Menos 75. Igual. 12 más 6 es 18. Quedando 18 y 1. Ya, aquí viene la parte delicada. Aquí es menos I2 por 7 menos 7 y 2. Pasa aquí a sumar. Sería más 7 y 2 menos 12 y 2 menos 5 y 2. Ahí tenemos entonces la segunda ecuación. Me faltaría solamente una tercera ecuación. Obviamente la tercera ecuación la vamos a hallar en la malla 2. Porque la malla 2, como te das cuenta, aparecen puras resistencias y una fuente de tensión. Será muy sencillo de analizar la malla 2. En este caso, la corriente I2 al pasar por esta fuente de tensión, va del más al menos, disminuye. Restamos 7 y triangulito. ¿De acuerdo? Esto de aquí es igual a la corriente de malla I2. Por cierto, no hay más fuentes de tensión. I2, la corriente de malla, multiplicado por 12 más 15 más 60, que es la suma de las resistencias que aparecen en esa malla, ¿no? 12 más 15 más 60. Ya, pero me doy cuenta que la malla 2 también es adyacente a la malla 1. Sería entonces I1 multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, que es 12. 12. Pero ahí no acaba, porque me doy cuenta que la malla 2 también es adyacente a la malla 3, por lo tanto habrá un factor I3 multiplicado por la corriente de la resistencia que aparece entre ambas mallas, en este caso 60, ¿no? Ya está. Y ahí tenemos entonces la ecuación de la malla 2. Pero cuidadito porque esto de acá yo sé que está en función de la corriente de malla, que es esto, menos I2. Menos I2. Ya, a ver, acomodemos un poquito. Atento, atento, atento a esta parte, ¿ya? Acá voy a colocar 0 porque eso va a pasar al otro lado. Comencemos con él. Menos 12 y 1. Vamos con I2, cuidadito, mira, menos por menos más, quedando acá más 7 y 2. Pasa aquí a restar menos 7 y 2. Esto de acá sale 87, ¿no? 60 más 15 más 12, 87. Y los 7 que estaban acá restando sería 80. Más 80 entonces y 2. Y por último, menos 63. Listo, 3 ecuaciones con las mismas 3 incógnitas, ¿de acuerdo? Vamos a resolver esto, a ver, con la calculadora. Aquí está la calculadora, vamos a comenzar. A ver, a ver, a ver. Primera ecuación, esta. Ya, fijarse que en esta ecuación no aparece I2. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso porque si no aparece 2, I2 significa que el coeficiente B vale 0. Recuerda que esto sería el coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C. Al no aparecer I2 vale 0. Igual acá,
Al no aparecer I3, C vale 0. Bueno, veámoslo acá. 5, sistema de 3 ecuaciones. Ya, comencemos con esta ecuación. A es para la primera incógnita, o sea, el coeficiente, 9,6. 9,6. La segunda incógnita es I sub 2, ¿cierto? Pero no aparece, su coeficiente vale 0. La tercera incógnita sería I3, pero su coeficiente es menos 1. Y eso es igual a 0. 0, ya está. La siguiente ecuación es esta, 18, ¿no? Primera incógnita, I1, 18, ya está. La segunda incógnita que es I2, su coeficiente es menos 5. No hay tercera incógnita, coeficiente 0. Y luego aquí menos 75, ya está. Vamos ahora con esta última ecuación, menos 12, coeficiente de la primera incógnita, 80, coeficiente de la segunda incógnita y menos 60, coeficiente de la tercera incógnita. Y esto es igual a 0, el término independiente. Resolviendo eso, obtenemos los siguientes valores. I1 vale 4 amperes. A ver por acá. I1 es igual a 4 amperes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto de acá es I2, 29,4. I2 es igual a 29,4 amperes. E I3 es igual a 38,4 amperes. 38,4 amperes. Está bien, ¿no? 38,4. Sí, ya está. Muy bien, con esas corrientes de malla ya podemos hallar lo que nos pide el problema, que es V triangulito e I triangulito. V triangulito por acá e I triangulito por acá. Eso ya lo podemos hallar porque básicamente está acá, solamente es cuestión de reemplazar. Por ejemplo, la primera es V triangulito, sería 6 por I1, donde I1 lo hemos hallado, vale 4, por lo tanto será 24. V triangulito es 24 voltios. Ahora I triangulito, fijarse que es el opuesto de I2. I2 vale 29,4, por lo tanto V triangulito es menos 29,4 amperes. Y listo, con eso entonces hemos terminado la preguntita. Vamos con la comprobación. Voy a hacer el balance de potencias para comprobar los resultados, para ver si están bien calculados. Bien, entonces para hacer el balance de potencias debo conocer la tensión y la corriente en cada elemento. En las resistencias solamente la corriente o solamente la tensión. Con la resistencia, conociendo la resistencia, se puede hallar su potencia. Entonces bajo esa idea, aquí ya puedo calcular su potencia. Vamos con él. Ya, yo creo que la corriente de él va hacia abajo, que por cierto es la misma corriente que está pasando a través de él, ¿de acuerdo? En este caso hacia abajo, la corriente I1 va hacia abajo, sería I1. Pero la corriente I2 va hacia arriba, menos I2, ¿no? Este elemento, como está compartido por dos mallitas, su corriente es una resultante de ellos dos. En este caso, I1 menos I2. De la misma forma podemos hacer acá. Voy a suponer que en este caso, igual que antes, la corriente viene hacia abajo. Hacia abajo sería entonces I2 hacia abajo, mientras que I3 hacia arriba, contrario, ¿no? I3. Ya está. Tengo las corrientes. Ahora solamente me falta hallar la tensión de este elemento. No te vayas a confundir, esta no es su tensión. Es una fuente de corriente que depende de la tensión que está acá, pero en sí el elemento tiene tensión, el cual debemos hallar. Voy a suponer que la tensión es aquí el más y aquí el menos, ¿de acuerdo? Vx, ya. Analicemos la malla 3 para hallar Vx, ¿de acuerdo? Malla número 3. A ver, la malla número 3. Primero comenzamos con las fuentes. Ya, la corriente de malla al pasar por esta fuente va del más al menos. Sería entonces menos, ¿de acuerdo? Menos la tensión de la fuente. No es esto, cuidadito, es esto. Vx, ya está. Esto de acá es igual a la corriente de malla, que es I3, multiplicado por 60, ¿no? Que es la suma de las resistencias en esta malla. Bueno, solamente hay una, ella. Pero fíjate que esta malla de acá es adyacente a la malla 2, menos la corriente de malla 2 multiplicado por la resistencia común entre ambas mallas, 60 en este caso. Y listo, a partir de ahí ya tendría Vx, porque la corriente I3 la conozco, es 38,4.
Y la corriente I2 también la conozco, es 29,4. Operando eso, obtenemos Vx. ¿De acuerdo? Menos 540. Realizando aquí la operación sale 540, pero por este menos sería menos 540. ¿Listo? Muy bien, ya conocemos la tensión que faltaba. Ahora sí calculemos la potencia en cada elemento. Comencemos. La potencia en la resistencia de 6 ohm, o sea, la potencia acá. Sería, ¿no?, su corriente, que es I1 al cuadrado multiplicado por la resistencia, que es 6. A ver, operemos rápidamente esto acá. I1, ¿cuánto vale? 4, ¿no? Sería entonces 4 al cuadrado por 6. Eso es 96. O sea que esta cosita consume 96 watts. Recuerda, las resistencias siempre consumen o disipan potencia. Vamos con la potencia ahora de 15 ohm. Ya, esa potencia será la corriente I2 al cuadrado, esta de acá, multiplicado por 15. Vamos con la calculadora a ver. Ya, la corriente I2, ¿cuánto vale I2? 29,4. 29,4 al cuadrado por 15. Eso es 12.965,4. 12.965,4 watts potencia consumida. Está bien, ¿cierto? 12.000, no, sí, está bien. Ya, vamos ahora con las otras potencias. Me faltan dos resistencias. Vamos ahora con la de 12. La potencia en la resistencia de 12, esta es su corriente, será entonces I1 menos I2 al cuadrado por 12. Veamos, calculadora. Ya, I1, ¿cuánto vale I1? 4. Menos I2, 29,4. 29,4 al cuadrado multiplicado por 12. Eso es 7.741,92. 7.741,92 watts. Potencia consumida. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? 7.741,92. Listo. Vamos con la otra potencia. La potencia en la resistencia de 60 ohm. Ya, en esta resistencia. Su corriente es I2 menos I3. I2 menos I3 al cuadrado multiplicado por 60. ¿Listo? Ya, a ver, operemos. I2 es 29,4 menos I3, 38,4. Así. Al cuadrado multiplicado por 60. Eso es 4.860. 4.860 watts. Potencia consumida. Listo. Ahora, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer ahora? Continuaremos calculando la potencia de las fuentes. A ver, comencemos desde la izquierda, la potencia de 75 voltios. Fijarse que la corriente que pasa por esta fuente está ingresando por el más. Por lo tanto, aquí va un más adelante. El valor de la fuente es 75 y su corriente es I1, ¿cierto? A partir de acá ya tenemos cuánto vale la potencia. Vamos a operar. Sería 75 por I1, que es 4. Eso es 300. Pero salió más 300 watts. Significa entonces que en este caso esa fuente está consumiendo potencia. ¿De acuerdo? Vamos ahora con esta fuente. Ya, la potencia en la fuente de 7 y triangulito. Ya, revisemos. Fijarse que la corriente está ingresando por el menos. Será entonces aquí menos, ¿de acuerdo? El valor de la fuente de tensión, su valor es este. Recuerda que es una fuente de tensión dependiente de la corriente. 7 y triangulito, esa es su tensión, multiplicado por la corriente que pasa a través de él, I1 menos I2. Esa es la corriente que pasa a través de él. Operemos todo eso, ¿de acuerdo? A ver, atento a esta parte, ¿ah? Menos 7 por I triangulito con todo y signo. Menos 29,4. Por I1 menos I2. I1 es 4 menos I2, que es 29,4. Esa es la potencia, ¿de acuerdo?
Y esto es ese valor, menos 5227,32. Coloquemos por acá, menos 5227, dije, ¿no? Sí, 227,32 watts. Como salió negativa la potencia, esto es potencia entregada o suministrada. Listo. Recuerda que el signo denota el que hace, no el elemento, entrega o consume potencia. Vamos ahora con la potencia de la fuente de corriente de 1,6 V triangulito. A ver, I3 está ingresando por el más entonces, o la corriente de acá no ingresa por el más. El valor de la tensión no es esto, la tensión es Vx. Ya, multiplicado por la corriente, esta es la corriente, ¿no? 1,6 V triangulito. Ya, reemplacemos todo, operemos. A ver, atento a esta parte. Atento a esta parte. Ya, a ver. Vx, ¿de acuerdo? Vx está acá, menos 540. Menos 540 por 1,6 por V triangulito, que es 24. 24. Y esto de acá es igual a menos 20.736. Menos 20.736. Así es, ¿no? Menos, sí. Y esto recuerda que está en watts y esto es potencia entregada. ¿Por qué potencia entregada? Porque acá hay un signo menos, ¿no? Siempre que la potencia sea negativa entrega, cuando es positiva consume. Listo, ahora vamos a determinar por aquí la sumatoria de potencia entregada. De acuerdo, como solamente son ellos dos, será bastante sencillo de sumar. Igual ya tengo aquí el resultado, ¿no? El primero de ellos, 20.000, le sumamos esto, menos 5.227.32. Ya, ese valor, 25.963 menos 25.963,32 watts. Ya, esa es la suma de la potencia entregada. Si están correctos todos los cálculos, la suma de la potencia consumida en valor debe dar lo mismo, ¿cierto? Sin signo me refiero, ¿no? Vamos a comprobar. 96 más 12.965.4 más 7.741.92 más 4.860, 60, más 300. Listo, he sumado todos estos. Y eso me da 25.963.32, que justamente es el mismo resultado que está acá. Por lo tanto, estamos verificando el balance de potencias y eso nos indica que los resultados aquí calculados son los correctos. Está todo bien calculado. Y listo, amiguitos, con eso entonces estamos terminando la comprobación, el problemita, el videito. Nos vemos, teleguito, chau chau.